Mi nombre es Fabiana Pérez, soy licenciada en enfermería, soy docente e instructora de la unidad docente de medicina operacional. Trabajo actualmente en la emergencia del Hospital Militar. Estuve, como parte de mis experiencias, destacada en misión operativa de paz en el Congo durante un año. Aparte trabajé en instituciones tanto públicas como privadas, en el interior y aquí en Montevideo. Y bueno, la idea es un poco acercarlos a, a lo que es enfrentarse en un trabajo diario, en nuestro trabajo diario, con materiales peligrosos, eh, lograr que identifiquen eh, o sepan identificar materiales peligrosos en el área de un incidente y cómo actuar frente a ellos, ¿ah? La clase es un poco ardua y pesada, espero que les sea leve y que puedan sacar el mejor provecho de la misma. Muchas gracias. Definición y concepto: sistemas de reconocimiento e identificación de materiales peligrosos. Los materiales peligrosos corroen otros materiales, explotan o se encienden con facilidad, reaccionan fuertemente con el agua, son inestables expuestos al calor o a colisiones, son tóxicos para humanos, animales o el ambiente mediante absorción, inhalación, inyección o ingestión. Los sistemas de reconocimiento de estos materiales son todos aquellos sistemas normatizados de características similares y de uso masivo que incorporan información suficiente para la identificación primaria del material peligroso. Las formas de reconocimiento son aquellas que permiten detectar la presencia del material peligroso por medio de la apreciación de las formas, estructuras, colores y diseños de los contenedores, ya sean fijos o de transporte, su ubicación y uso, pero no nos permiten saber cuál es el producto específicamente en cuestión. Las formas de reconocimiento de los materiales peligrosos: el uso de los sentidos, vista o oído, la estructura y forma del contenedor, el tipo de vehículo en el que se transporta, marcas corporativas, placas de seguridad y el diamante NFPA 704, que después vamos a hablar lo que es. El uso de los sentidos no es más que la visualización de colores y placas a distancia, destrucción de vegetales alrededor del evento, el oír ruidos inusuales, y los sentidos utilizados con sentido común pueden ayudar a detectar prontamente el tipo o si hay algún tipo de derrame de sustancias peligrosas, ¿no? El tipo, o sea, la estructura y forma del contenedor nos puede dar también indicio acerca del tipo de tóxico o material peligroso que se encuentra o que estaba contenido en ese contenedor. El tipo de vehículo en el que se transporta también, ¿no? Las marcas corporativas nos hacen referencia a darnos una idea del material que puede transportar o alojar ese contenedor. Por ejemplo, una marca como ANCAP, Riogas, nos puede hacer una idea del tipo de tóxico que se lleva ahí. Las placas de seguridad las vamos a hablar más adelante, al igual que el NFPA 704. La clasificación de los materiales peligrosos es en 9 grupos y a su vez se subdividen en grupos denominados clase de riesgo en la clasificación de Estados Unidos y divisiones en la clasificación recomendada por la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Los grupos se clasifican según denominadores comunes que contemplan, entre otras características, propiedades físicas y químicas. Dentro de las propiedades físicas, en caso de una emergencia, el o los materiales presentes pueden ser afectados en ciertas propiedades físicas dentro y fuera del contenedor, como son densidad de vapor, solubilidad del agua, peso específico y punto de ebullición. En cuanto a las
propiedades químicas en relación a la salud, la combustibilidad y la reactividad son relativas a la capacidad de producción de sustancias tóxicas para la vida, el medio ambiente y la capacidad para quemarse o explotar. Y son nivel tóxico, corrosión, radioactividad, punto de inflamación, temperatura de ignición, capacidad de oxidación, inestabilidad, reactividad con el aire o el agua. Cabe acotar que la radioactividad y el punto de inflamación y la temperatura de ignición son propiedades físicas, pero en este caso expresan una propiedad química. Las 9 clases de sustancias peligrosas descritas por la ONU son 9. En la 1 tenemos explosivos, clases 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5. 2. Gases inflamables, no inflamables y venenosos. 3. Líquidos inflamables. 4. Sólidos inflamables, sustancias de combustión espontánea y sustancias que reaccionan con el agua. 5. Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. 6. Sustancias venenosas y sustancias infecciosas. 7. Sustancias radioactivas. 8. Sustancias corrosivas. 9. Materiales peligrosos misceláneos no cubiertos por ninguna de las otras clases peligrosas varias. La norma NFPA 704 es una norma creada por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos. Esta forma de identificación se utiliza en instalaciones fijas, pero no se emplea en el transporte. Llámense instalación fija a fábricas, depósitos, plantas de procesamiento, etc. Utilizando números y colores, la señal consiste en un rombo dividido en 4 sectores con sector de diferente color y un número, con excepción del cuadrante blanco, el cual no lleva numeración sino indicaciones especiales como pictogramas o peligros abreviados. Por ejemplo, en oxidante es OX. Como vemos, cada parte del diamante tiene, como dijimos, un color. En el azul se identifica el peligro para la salud en una escala de 0 a 4, siendo el 4 el mayor, es de mortal, el 4, 3 muy peligroso, 2 peligroso, 1 poco peligroso y 0 normal para la salud, así que es inocuo. En el cuadrante rojo tenemos la inflamabilidad del material peligroso, también de 0 a 4, y dependiendo de esa inflamabilidad en función de los grados centígrados a la cual se inflama ese producto. El cuadrante blanco se utilizan mucho, como vemos ahí, pictogramas. Hay una llamita, el símbolo de radiación. Y después hay otras nomenclaturas, como por ejemplo, en el caso que se ve ahí, no usar agua, que es la W de water tachada. La reactividad, que es el amarillo, también de 0 a 4, en 4 puede explotar, el 13 puede explotar en casos de choque o calentamiento, 2, cambio químico o violento, o sea que puede reaccionar a cambios químicos violentos, 1 es inestable en caso de calentamiento y 0 es que es estable ese material peligroso. Las formas de identificación son básicamente 4. El número de ONU, el nombre del producto o sustancia marcado en el contenedor, los documentos de transporte o embarque y la ficha de datos de seguridad. El número de ONU se encuentra en la parte inferior del llamado panel de seguridad. Consta de 4 dígitos y a través del mismo, si contamos con la guía de respuesta a emergencia, GRE en su sigla, se puede identificar el nombre del producto y acciones a seguir con el mismo en rasgos generales. Los documentos del transporte o embarque
son la pieza de información más importante en caso de accidente, porque en estos papeles podemos identificar el material que se transporta. La ficha de datos de seguridad proporciona la información y es muy importante, tanto para que los empresarios adopten medidas preventivas necesarias en cuanto a ese material peligroso con el que se trabaja, y para que a su vez se informe a los trabajadores que manipulan esos materiales peligrosos y a sus representantes. La misma consta de 16 puntos, o sea, esa ficha de seguridad consta de 16 puntos donde se brindan diferentes informaciones del producto que van a ser vitales y útiles a la hora de enfrentar un derrame o un accidente con estos materiales peligrosos. En las siguientes diapositivas vemos algunas señales de advertencia de materiales peligrosos. Para el transporte, la nomenclatura de los carteles y demás representa más pictogramas y como ven acá es distinta la presentación. Vemos cómo difieren, ¿no? Tenemos un símbolo, un nombre y una clase química, ¿tá? Después en la otra tenemos, en la que está en fondo rojo, tenemos un símbolo, un número químico identificatorio específicamente del material peligroso y un número abajo que es la clase química. Aquí vemos una de las presentaciones habituales, cómo se ve en un camión en este caso, ¿ah? Cómo se observa la señalización o el cartel del material que transporta ese camión. Está al costado y debiera estar en la parte trasera. Los casos más comunes de incidentes con materiales peligrosos o siniestros se da a nivel carretero. En nuestro país no se da mucho, pero se da. Entonces, durante la emergencia, ¿cómo vamos a actuar? El primer paso, tanto para la prevención como para una intervención eficiente, debe ser la identificación y evaluación de los riesgos a que una región o área es expuesta por este material peligroso, para prever las acciones que pueden llevarse a cabo para la reducción de riesgos, su generación y planteamiento de intervención. Los involucrados en la respuesta en estas emergencias generalmente son los bomberos, la Policía Nacional de Tránsito, las Fuerzas Armadas, centros de salud de la zona, industrias o fábricas existentes en la zona, la Intendencia para apoyo de material, tipo maquinaria y personal, para, por ejemplo, la disposición final de residuos, etc. Propietarios de comercios locales, como supermercados, ferreterías o almacenes de la zona, que pueden llegar a proveer distintos implementos que puedan servir, por ejemplo, para contener o neutralizar ese material peligroso derramado. Los pasos básicos para seguir en una emergencia que involucre materiales peligrosos, es importante jamás acercarse al producto, ni oler ni tocar, siempre mantener distancia de seguridad hasta que no se reconozca o identifique el mismo. De existir víctimas, el personal médico no puede atenderlos hasta no descontaminarlos. O sea que se les haya sacado la ropa y pasado por una ducha de descontaminación usando abundante agua. Lo antes dicho va a depender de la peligrosidad del producto. Lo principal es salvaguardar vidas de personas sin exponer a los demás.
En caso de un derrame o de un siniestro con materiales peligrosos, es necesario que el personal que acude, ya sea no solo para la asistencia de las personas afectadas, sino mismo para la limpieza o el retiro de los materiales o de partes de vehículos o lo que sea, tiene que estar protegido de esos materiales peligrosos. Los niveles de protección son 4. El nivel A es el nivel de mayor protección, son equipos con un encapsulado total y equipos con respirador interno. En el nivel B son equipos con respirador externo. El nivel C cuentan con purificadores de aire, las máscaras más conocidas. Y el nivel D es el equipo convencional de bomberos. Para que recuerden de forma más gráfica eh, los, eh, los niveles de PP, queda este dibujo y a continuación en las siguientes diapositivas las formas de presentación que podemos ver de los distintos EPP en fotos que las comparto con ustedes. Existen una serie de agentes químicos eh, que pueden ser usados con un fin de hacer un daño específico, como son agentes químicos vesicantes o ampollantes, agentes sanguíneos, agentes nerviosos, agentes asfixiantes y control antidisturbios. Básicamente se pueden usar como armas químicas, entre comillas, ¿no? Eh, Nosotros vamos a hablar de los agentes antidisturbios o para control antidisturbios que en nuestro medio puede ocurrir en algún partido de fútbol, en alguna manifestación, este, y que puede darse eh, que tengamos que asistir a pacientes afectados por este tipo de químicos. Dentro de los gases lacrimógenos tenemos varios subtipos. El CS, no voy a deletrear eh, el nombre del gas porque realmente es un trabalengua. El CN, que es la cloroacetofenona, el gas pimienta, que está hecho con pimientos de Chile, que son ají picante, mezclado con un vehículo de aceite de maíz. Tienen efecto transitorio este tipo de químicos en las personas. Estos tipos de gases pueden tener efectos tanto conocidos como desconocidos. Los conocidos son los más comunes: irritación cutánea y ocular, irritación de la vía aérea y vómitos. Y los efectos desconocidos, la teratogénesis, es decir, no sabemos qué efecto puede tener a nivel de la gestación, o sea, a nivel del feto. Si nosotros asistimos a un accidente, un siniestro común y corriente, ¿cómo podemos evidenciar nosotros que existen presencia de tóxicos en ese siniestro? Siempre nosotros al evaluar un siniestro, previo a ingresar a la escena, debemos evaluar eh, el área, ¿verdad? Este, Usando todos los sentidos posibles, a una distancia este,
segura, ¿tá? Y lo que vamos a tener en cuenta es, si ante la mínima duda, es observar si hay muchas muertes sin señales obvias de algún traumatismo, si hay víctimas que muestran síntomas similares, es decir, muchas víctimas con el mismo síntoma, varios con vómitos, por ejemplo, ¿ah? O varios con dificultad respiratoria. ¿Ah? Después, grandes cantidades de personas que buscan atención médica desesperados y alrededor afectación del medio ambiente, como pueden ser muertes de animales, peces o aves enfermos o muertos y demás. También si hay pasto, podemos ver cambios en la coloración de las pasturas alrededor del siniestro. ¿Qué observaciones de ese siniestro nos pueden hacer sospechar que allí hay un accidente o un incidente con Hasman? Si hay una víctima inconsciente, vamos a decir que no debemos tener sospecha de Hasman. Cuando hay dos víctimas inconscientes, debemos abrir los ojos, abrir los sentidos y estar en precaución que puede ser un incidente con Hasman. Y si hay tres víctimas inconscientes, podemos estar ante el peligro o una sospecha más certera de que puede haber sido un incidente con Hasman. Es común en los incidentes con Hasman de distintos tipos lo que nosotros denominamos el síndrome tóxico y se caracteriza por irritación ocular, irritación de la vía aérea, aumento de las secreciones respiratorias y digestivas, vómitos, dificultad respiratoria y convulsiones. En caso de exposición a Hasman, sobre todo vapores químicos, elementos radioactivos y demás, si tenemos la posibilidad de tener un refugio, en Estados Unidos son muy comunes que los mismos ciudadanos tengan esos refugios antiapocalípticos que ellos llaman, pero es bueno saber que después de estar en el refugio no es que cierro la puerta y me encierro ahí a esperar que pase el ventarrón. No, hay determinadas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de protegernos dentro de esa área, entre comillas, segura. O sea, nosotros tenemos que hacerla segura, esa área, ante los eventos que están pasando en el exterior. ¿Ah? Entonces debemos cerrar, primero que nada, el sistema de ventilación para evitar que entren los tóxicos hacia donde nosotros estamos. Bueno, nos dirigimos a dicha habitación segura, que generalmente tiene suministros de desastre. Hay lugares que ya, sobre todo en países que están continuamente en guerra y demás, como pasaba en la Segunda Guerra Mundial, ante los bombardeos la gente ya tenía unos búnkeres específicos o lugares específicos con comida, suministro y demás, donde podían resguardarse hasta que pasara el bombardeo. Bueno, esto es parecido. ¿Ya? La distinción es de que debemos de cubrir con hojas de plástico y cinta aislante todas las aberturas por las que puede entrar el aire, sellar con cinta aislante otras áreas por las que puede entrar el aire y tener a mano un radio o un medio que nos comunique o que nos informe, pues una radio común y corriente a batería, para estar atentos a que alguien o que se nos avise de que el peligro ha pasado, o a través de informativos o lo que sea. ¿Ah? Siempre es bueno tener en esas áreas seguras, en esa casita segura, estos elementos, cinta y demás, ¿no? Y la radio con la batería, linterna por si se corta la luz, todo ese tipo de cosas. A la hora de asistir a un evento con un siniestro, con hazmat, es necesario el establecimiento de zonas para la asistencia. ¿Tá? Tenemos que recordar siempre, como ya lo hablamos, que se debe entrar a favor de la dirección del viento y no en contra,
para que los tóxicos no vengan hacia nosotros con el viento en caso de que sean vapores o gases. ¿Ah? Eso hay que tener en cuenta. Acá, como vemos, se delimitan tres zonas: la zona fría o área segura, la zona tibia o área de evacuación y descontaminación, y la zona caliente, que es la zona propia del incidente o área contaminada. En la zona caliente es en la cual se ubica el material peligroso. Es de máximo peligro y solo puede ingresar a esta área personal adecuadamente capacitado, entrenado y protegido. El acceso a esta área puede hacerse solo a través de una sola entrada. Además, como norma de seguridad, solo puede entrarse en parejas, mientras un grupo de relevo queda listo para asistir a los que entran en caso de presentarse alguna emergencia. El tiempo de permanencia en la zona caliente debe ser mínimo. Los que entran deben tener comunicación entre sí por medio de radio, handy, y a su vez con el exterior, ¿tá? Y otros sistemas alternos deben llevar también en caso de que estas otras radios o estas formas de comunicación fallen. En la zona tibia es una zona de contaminación reducida, es el área de transición entre la zona caliente y la zona fría. Esta área ayuda a prevenir que los contaminantes se propaguen a áreas no afectadas. La decontaminación se efectúa en la zona tibia. El personal debe utilizar la protección adecuada para esta zona, EPP. La línea que separa la línea caliente de la tibia debe estar bien enmarcada con cinta o barreras visibles. La zona fría, en tanto, es el área que está fuera del rango de contaminación potencial. El público y los curiosos deben permanecer fuera de esta área de tal manera de permitir trabajar adecuadamente al personal de las instituciones involucradas en la respuesta. Aquí se encuentran el puesto de comando, el área de tratamiento para los descontaminados y el área de rehabilitación para el personal. Recordar que ninguna víctima es paciente hasta no ser descontaminada. Esto evita la contaminación secundaria. El personal que trabaja en esta área solamente requiere el equipo de protección personal para atención a pacientes, ya que son víctimas descontaminadas las que se encuentran en esta área. Acá lo vemos un poco más gráfico con los dibujitos. Acá está en el borde superior izquierdo, vemos a un respondedor, a un rescatista que está con su equipo de PP, con el viento a su espalda. ¿Vieron la rayita donde va, la flechita hacia donde va el viento, que va hacia la derecha? ¿Tá? Vemos que en la zona fría están ya todas las fuerzas vivas apostadas, tenemos policía, tenemos bomberos, tenemos equipos de salud. ¿Tá? Después en la zona tibia, ¿tá? Tenemos un pasillo de descontaminación, ¿tá? Por el cual las víctimas rescatados y los propios rescatistas tienen que volver a pasar para poder volver limpios a la zona fría. Y la zona caliente, donde están trabajando los bomberos generalmente, tratando de controlar con algún implemento adecuado el hazmat que se derramó o que se evaporó en la zona caliente. ¿Ah? Como ven, están también con los EPP correspondientes. En este otro esquema vemos cómo se articulan las distintas fuerzas vivas, a cómo se disponen. Vemos que en general hay como un perímetro policial, ¿tá? Que delimita el área fría, ¿tá? Controlando más que nada el acceso. Vieron que los curiosos y la información pública, o sea, los periodistas, se mantienen por fuera del área fría, ¿tá? Pueden observar, pero a una distancia prudencial, ¿tá? También tenemos allí, fuera del área fría, alguna ambulancia más, medios de transporte, ¿tá? Y
medios del municipio, como pueden ser maquinarias especializadas para la remoción posterior de lo que se derramó o de restos del propio siniestro. ¿tá? Vemos dónde está instalado el puesto de comando, que está en la zona fría. ¿tá? Vemos cómo se dispone de que el área de ingreso y de descontaminación estén próximas, ¿tá? Ingreso y descontaminación a la vuelta. ¿tá? Hay una región que va a estar generalmente encintada de salida de emergencia en caso de que ocurra algún problema de las personas que están controlando ese derrame o ese siniestro, ¿tá? Generalmente los bomberos, se rompe un EPP y bueno, ese bombero tiene que salir prontamente para no aumentar su exposición. Tiene que tener otra vía distinta a lo que es la del ingreso al área o el ingreso de descontaminación, ¿tá? Y eso tiene que estar delimitado y señalizado. Y después, bueno, no muchas más cosas. Pueden darse dos tipos de contaminación, la primaria y la secundaria. La contaminación primaria es el resultado del contacto directo con el material peligroso liberado, puede ser por caminar sobre los materiales tóxicos liberados o el resultado de respirar aire con polvo, gases o vapores peligrosos. La contaminación secundaria es el resultado del contacto con un objeto o persona contaminada. Aquí vemos un esquema de cómo se arma la decontaminación primaria y secundaria. ¿ah? En el puesto 1 se encuentra el control de contaminación del traje, esto es específicamente para las personas que asisten, ¿no? Las zonas más afectadas del traje son las que se limpian. Después viene la segunda instancia, que es el ablandado, que es el neutralizado con un solvente específico de la sustancia tóxica. En el número 3 se encuentra la zona de espera de reacción del solvente específico, o sea que hay que aplicar el solvente y esperar que actúe. En el puesto 4 está el lavado con jabón neutro y aclarado con agua, que generalmente usan una ducha con jabón, con un duchero, que se les pasa y se limpia todo el traje por todas las partes y después se enjuaga. ¿no? En el puesto 5 hay un control de la descontaminación del traje en las zonas afectadas. ¿tá? Y el puesto 6 es la retirada del traje y embolsado del mismo, etiquetando a la persona que lo portaba, así dispondremos de un control si éste hubiera resultado dañado. Según el tipo de hazmat, la descontaminación y la detención se realizan en distinto orden. ¿tá? En el caso de descontaminación de radiaciones, lo que se hace primero es evacuar, después se trata y por último se descontamina. En el caso de químicos y biológicos, primero se evacúa, después se descontamina y después, por último, se trata. Dentro de los procedimientos básicos de descontaminación, lo que se hace es abandonar el área, se descontamina rápidamente, se quita toda la ropa y objetos, se deben lavar las manos, se debe lavar todo el cuerpo, uso de gran cantidad de agua fría o tibia sin frotar, ¿tá? Para evitar lesiones en la piel que permitan el mayor ingreso del tóxico hacia el organismo, usar jabón, hay un secado y después seguridad de los alimentos. Bueno, como habrán visto, el tema es bastante extenso, bastante difícil de compactar. Bueno, espero que no se les haya hecho tan pesado y bueno, que haya logrado que tengan nociones básicas de, como dijimos al principio. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, espero que les sirva para su práctica diaria. Cualquier cosa estamos en los foros, atentos, y cualquier consulta estamos a las órdenes. Muchas gracias.